panel. Haría solo un comentario adicional para empezar, y es que sobre el informe presentado por Venezuela, si el horror mostrado no provoca rechazo, condena y solidaridad sobre todo, el infierno ya está aquí. Voy a permitirme presentar a los panelistas. Claudia Guizati Barreto es una periodista y presentadora colombiana que estudió comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá. Se inició profesionalmente en el noticiero ANPL. Fue productora del programa Buenos Días Colombia, el noticiero CM, el programa La Noche de RCN y de la emisora La FM RCN. Actualmente dirige el programa La Noche y el canal internacional de noticias de Latino para Latino NTN 24 y presentó el Prime de noticias de RCN junto a Vicky Dávila. Es reconocida como una de las mejores periodistas y presentadoras de Colombia. Jorge Luis Sierra es un periodista mexicano especializado en temas de seguridad y defensa y desarrollador de herramientas digitales para investigar el crimen y la corrupción. Desarrolla herramientas digitales para la corrupción, como he dicho, y es el actual coordinador del proyecto de seguridad digital y móvil para blogueros y periodistas, apoyado por las organizaciones Freedom House, el Centro Internacional para Periodistas y la Fundación Nike. Sierra ha escrito varios libros y capítulos sobre seguridad y defensa, entre los que se destaca El enemigo interno, Fuerzas Armadas y Contrainsurgencia en México. Por su parte, Antonio José Ledesma Díaz es un político y abogado venezolano, actual alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas. También se ha desempeñado como alcalde del municipio Libertador de Caracas en 2 ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal. Fue 2 veces diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela, hoy actual Asamblea Nacional, desde 1984 y fue electo senador de la República en 1994. En 1982 obtuvo el título de abogado en la Universidad Santa María en Caracas. En 1998 fue designado vicepresidente de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica y entre 1999 y 2000 preside la Asociación Nacional de Alcaldes de Venezuela. Fundó en el 2000 el partido Alianza Bravo Pueblo, organización política que aún preside. Entre los años 1994 y 2008 fue director general del Círculo de Estudios Políticos y Económicos y Sociales, CEPES. Por favor, damos inicio entonces a esta exposición, un periodo de 10 minutos para cada uno, y luego vendrán las intervenciones de los demás y las preguntas del auditorio. Gracias. ¿Quién comienza? Me da la impresión que quizás para profundizar en algunos aspectos de la presentación que hayan quedado pendientes y los que hayan quedado por allí, sería ideal que el señor Ledesma comenzara y entonces los demás terminan la faena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido, más que a título personal, en nombre del pueblo de Venezuela, que me encomienda la tarea de destinarme en esta tribuna para poder hablar en nombre de millones de ciudadanos que estamos luchando para sostener los valores y principios de una democracia que esta falsa revolución que nosotros estamos padeciendo en nuestro país pretende liquidar definitivamente. Aquí tengo en mis manos un resumen de la declaración de Chapultepec, que surgió hace 20 años en la hermana República de México. Los 10 preceptos asumidos en esta declaración son diariamente desconocidos en nuestro país. Las imágenes que ustedes acaban de ver son, además de dramáticas, reveladoras de la tragedia que nosotros sufrimos en carne propia. Estamos hablando de un país
gobierno también constantemente viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surgió en París el 10 de diciembre de 1948. Una declaración que le garantiza a los ciudadanos la libertad de opinión, la libertad de expresión. Pero resulta, por ejemplo, que en nuestro país actualmente están privados de su libertad Leopoldo López, líder importante de la oposición venezolana. Están privados de su libertad los alcaldes Enzo Escarano, del municipio San Diego, del estado Carabobo, y Andrés Ceballos, de la capital del estado Táchira, una región fronteriza con Colombia. Y no digo que están presos, están secuestrados. Lo denuncio aquí ante esta reunión de la CIP. Leopoldo López, los alcaldes Escarano, el alcalde Andrés Ceballos, están secuestrados por este gobierno, porque han sido procesados al margen del debido proceso, en juicio fast track. Y no solo el caso de estos ciudadanos que estoy citando, es el caso de la diputada María Corina Machado. Pero ¿no creen ustedes que esta persecución del gobierno surgió desde que la juventud retomó las calles de Venezuela el pasado 4 de febrero, cuando en la ciudad de San Cristóbal estudiantes del núcleo de la Universidad de los Andes reclamaban protección para las muchachas estudiantes que estaban siendo violadas en los predios de sus casas de estudio? Esta ola de violencia que ustedes acaban de ver resumida en estas dramáticas imágenes no se ha desatado desde el 12 de febrero reciente, cuando la juventud estudiantil del país tomó las calles desde la Plaza Venezuela hasta el Parque Carabobo, donde murieron 2 estudiantes y un activista de los llamados colectivos que le sirven al actual gobierno. Este proceso de persecución se ha desarrollado en Venezuela desde hace muchos años. Hace algunos instantes, uno de los ciudadanos participantes en esta reunión me preguntaba: ¿y ustedes están dispuestos a dialogar? Siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Pero una cosa es la intención del gobierno de llevarnos a un diálogo y otra cosa es la pretensión del gobierno de llevarnos a una rendición. Nosotros dialogamos el año 2013 y suscribimos un conjunto de acuerdos en una mesa de negociaciones en la que estaban representados tanto el gobierno como la oposición. Y algunos de esos acuerdos suscritos y avalados por quien hoy ejerce la presidencia de la República en Venezuela, Nicolás Maduro, era respetar la libertad de expresión, garantizar el ejercicio de la prensa libre en Venezuela. ¿Y qué ocurrió? Que unos años después le arrebataron la licencia y los equipos y los bienes a Radio Caracas Televisión. Que unos meses después le aplicaron un conjunto de sanciones a la estación de televisión Globovisión y también le fueron arrebatadas las licencias para que dejaran operar más de 30 emisoras, entre ellas recuerdo a CNV. En esa mesa de negociaciones, el 27 de mayo del año 2003, se acordó también por las partes, y ese documento igualmente lo suscribió Nicolás Maduro, desarmar a los grupos violentos, que son un brazo de choque que activa el gobierno para hostigar y perseguir a quienes somos criminalizados simplemente por disentir de la manera de gobernar de quienes han estado usufructuando el poder en estos últimos 15 años. Y ustedes vieron en la imagen a Nicolás Maduro resumiendo su apología a la violencia en esa frase que no podemos olvidar cuando habla de candelita que se prende, candelita que se apaga. Ese discurso fue pronunciado el 5 de marzo de este año en cadena de radio y televisión, quien es la cúspide del poder nacional, llamando a los colectivos a defender la revolución. Y fue el tuit disparado por el actual gobernador del estado Carabobo, el capitán Ameliazo, dándole las órdenes a los colectivos para que desarrollaran una operación fulminante, un contraataque fulminante. Y fue la declaración de Diosdado Cabello, que en la mañana se viste de capitán del ejército, al mediodía se pone la cachucha como presidente del partido de gobierno
y en la tarde ya no carga ni la casaca de capitán ni la cachucha como jefe del partido de gobierno, sino que se coloca la chaqueta que lo identifica como presidente del Poder Legislativo Nacional. ¿Qué ocurrió después de esos acuerdos? Una burla a lo que ellos mismos habían suscrito. En Venezuela hay menos libertad de expresión. En Venezuela el gobierno desarrolla su política de hegemonía comunicacional, que es el brazo siniestro para hacer posible que en Venezuela no haya separación de poderes. Y por eso a veces a nosotros nos extraña que haya intérpretes de los fenómenos políticos de Venezuela en otras partes del mundo que se preguntan ¿y cuáles son las razones válidas para que en Venezuela se proteste? Vayan a ver cómo funciona el Tribunal de Supremo de Justicia en Venezuela. Un tribunal adyecto, arrodillado al Poder Ejecutivo Nacional. Es que no solo le quitaron la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado, es que ya lo habían hecho años atrás y meses atrás contra el diputado Wilmer Azuaje, investido como tal por el pueblo del estado Barinas. Lo hicieron contra el diputado Richard Mardo el año pasado en una operación de una semana, e hicieron lo mismo contra la diputada María Alejandra Aranguren del estado Monagas. ¿Qué tipo de autonomía puede ser esa? Cuando se usa el Poder Judicial para acribillar o se convierte ese Poder Judicial en un paredón de fusilamiento para sacar de juego a quienes somos incómodos, para un gobierno que no quiere que resplandezca la luz de la verdad, ni quiere que se escuche la voz de quienes estamos cuestionando uno de los problemas más graves para cualquier país que aspire a vivir en democracia, como es la ausencia de separación de poderes. ¿Qué tipo de separación de poderes puede haber en un país donde la fiscal del Ministerio Público, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la defensora del pueblo, acude a los actos políticos partidistas con emblemas que se identifican con el partido de gobierno? ¿Quién defiende a los venezolanos? ¿Quién defiende a la ciudadanía que se quejan de los abusos del Poder Ejecutivo Nacional? En un país normal debería hacerlo la fiscal. En un país donde funcionan las instituciones de manera autónoma, debería actuar la defensora del pueblo cuando un ciudadano se siente lacerado o agredido en el ejercicio de sus derechos elementales. Por eso es bueno que la comunidad internacional sepa que en un país donde las instituciones han perdido su autonomía, la calle se convierte en un mecanismo de legítimo defensa. Y queremos dialogar, pero dialogar con cautela. Queremos dialogar, pero dialogar con garantías elementales que no transformen un encuentro de buena voluntad en una burla que de una u otra manera afecte la moral de los ciudadanos venezolanos. Esta dictadura de bolsillo que funciona en Venezuela, esta dictadura militarista que encabeza Nicolás Maduro, a pesar de toda la embestida, el pueblo con coraje la mantiene en jaque. Y ha evitado el pueblo de Venezuela con su coraje y con su dignidad impedir que se establezca definitivamente el régimen que estoy denunciando con estas características ante ustedes. Es el pueblo a través de Radio Bemba, de la operación Boca a Boca. Es el pueblo que tiene que convocar sus movilizaciones y hacer sus denuncias a través de las redes sociales, del Twitter, a través de la internet, a través de medios independientes que con mucho coraje ofrecen sus páginas cada día más reducidas porque están sometidos a una dieta de papel para poder llevar la información que necesitamos todos los venezolanos. Y abro un paréntesis para agradecer al pueblo de Colombia, a todos los que ejercen la prensa libre en Colombia, el gesto de solidaridad con los medios impresos de Venezuela, ejemplo que deberían seguir otros países de nuestra América, porque estos son los tiempos de la solidaridad. Lo decía Orwell. Cada dictadura crea su propia revolución. Venezuela no es extraño esto. Ellos han creado su propia revolución con su propia narrativa. Allá se han modificado hasta la historia. Un gobierno que ha alterado la historia para que nuestra juventud, las nuevas generaciones, no sepan realmente cuál es su origen.
de dónde venimos, quiénes somos. Han impulsado su propio imaginario, presentándole a los jóvenes un futuro condicionado, jóvenes que luchan porque no se dejan arrebatar su ilusión y su esperanza de tener mejores oportunidades de cara al porvenir. Allá se han modificado el nombre de plazas, de escuelas, de avenidas, de autopistas. Allá ya no se habla de la batalla de Carabobo o de la batalla de Mucuritas. Allá se habla de la revolución y tienen como paradigma el modelo cubano. Y por eso las batallas que dieron nuestros padres libertadores para garantizar la independencia y la soberanía de Venezuela sucumben ante esta intervención del modelo cubano en nuestro país. Cuando algunos todavía se preguntan ¿y por qué lucha la gente en Venezuela? Porque nosotros queremos vivir con libertad. Y no puede haber libertad en Venezuela cuando quien ejerce la prensa se ve sometido a todos estos atropellos que acabamos de observar en estas imágenes. ¿Por qué luchamos en Venezuela? Porque este gobierno pisotea la Constitución Nacional, Carta Magna que garantiza en su artículo 328 que la Fuerza Armada Nacional debe estar al servicio de todos los venezolanos y no de parcialidad política alguna. Y ante todas estas luchas, el gobierno dice que quienes nos movilizamos somos golpistas. Aquí el único que da un golpe de Estado todos los días es el propio Estado, es el propio gobierno. Nosotros salimos a las calles con banderas como esa que veo orgullosamente al fondo de este auditorio, con banderas y con consignas. Esas son las armas de la juventud y de los estudiantes. Nosotros no estamos promoviendo golpes de Estado, tampoco en Venezuela estamos nosotros atizando el fuego para que se desarrolle una guerra civil. Para que estemos en presencia de una guerra civil tienen que haber dos facciones armadas. Nosotros no estamos armados sino con ideas, con valores, con principios, como se pueden observar en todas estas concentraciones públicas a las que acudimos. Por lo tanto, hoy vengo a asegurarles a ustedes que en Venezuela habrá salida y que la salida está en la Constitución Nacional, que en Venezuela comenzarán a resolverse las dificultades y las contradicciones y haremos de esta crisis una gran oportunidad, apelando también a la inteligencia y al coraje y a la dignidad de los venezolanos cuando tengamos gobiernos que respeten las pautas que están definidas en nuestra Constitución Nacional y cuando también haya un pueblo que entienda que esta es una hora de luchar por nuestros valores y por nuestros principios. Le consignaba hoy en la mañana al director general de este organismo un conjunto de encuestas que nos hacen sentir muy orgullosos de nuestro gentilicio. En todas esas encuestas, la mayoría de los venezolanos, cuando son interpelados de por qué protesta, de por qué sale a la calle a protestar, no deja de hablar del problema del costo de la vida, no deja de hablar de la escasez, no deja de acusar los rigores del auge delictivo. En Venezuela han muerto en los últimos años más de 220.000 personas. En Venezuela tenemos la inflación más alta del mundo. En Venezuela escasea desde el papel sanitario hasta la leche, hasta el azúcar. En Venezuela hemos asumido una deuda pública que supera los 220.000 millones de dólares. En Venezuela nuestra moneda se ha devaluado y usted va a nuestro país y no sabe cuál es el tipo de cambio porque todos los días nos modifican. Esa es la tragedia de un país que nada en petróleo, porque somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero en medio de estas contradicciones, el pueblo está defendiendo su futuro. Y pueden ustedes tener la absoluta seguridad que nunca tomaremos los atajos ni de la violencia, ni llevaremos al pueblo a un precipicio, porque en todo caso lo que nos angustia es que este gobierno nos ha metido en el fondo de un abismo, y nuestra obligación es sacar a Venezuela del fondo de ese abismo. A ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación social, solamente les quiero decir, como venezolanos, que no nos dejen solos. No hemos venido aquí a pedir piedad y compasión. Un pueblo comprometido con la democracia lo que pide es una elemental solidaridad. A nosotros nos duele el alma que haya gobiernos de América que todavía no se pronuncien con relación a la situación de Venezuela. Que haya gobiernos de nuestro continente que les importe más un pozo de petróleo que la vida de un estudiante. Por eso seguiremos adelante. Nos podrán quitar alcaldías,
nos podrán quitar gobernaciones, nos podrán arrebatar incluso la libertad, pero vamos a preservar lo más importante, el honor y la dignidad del bravo pueblo de Venezuela, dispuesto a dar la vida para defender la vida de la democracia venezolana. Muchísimas gracias por escucharnos. En nombre de la voz de un pueblo que lucha sin descanso y sin temores por lo más preciado para una sociedad como es su libertad. Sin libertad de expresión no hay democracia, y esa es la libertad que queremos devolverle a nuestro país. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias. Para que la dama tenga el privilegio de... Muchísimas gracias. Si me pueden ayudar a manejar la presentación. Quisiera antes de empezar dar las gracias a Elizabeth Valentine por haberme invitado a esta reunión. La idea de Elizabeth, cuando nosotros estábamos hablando y mostrando los mapas que teníamos en México de agresiones a periodistas y los mapas que habíamos construido en Irak, ella dijo, bueno, ¿por qué no iniciamos un proceso a través del cual podamos demostrar a la Asamblea de la CIP cómo puede haber una cooperación entre periodistas en los países del sur para poder desarrollar herramientas que nos faciliten el entendimiento de lo que está pasando en Venezuela? Entonces, en estos días, y como un encargo de Elizabeth, nosotros, el Centro Internacional para Periodistas, comenzó a desarrollar este mapa. Si pueden cambiar la lámina. Ese mapa se llama Periodistas en Riesgo Venezuela. Es un mapa activo ya en internet. Ustedes lo pueden ver en periodistasenriesgovenezuela.crowdmap.com. Lo pueden acceder desde sus tabletas, desde sus celulares. Y nosotros lo que hicimos aquí fue recuperar la información ya existente de los ataques a periodistas y medios de comunicación en los últimos 2 años, tratando de hacer una comparación entre qué había pasado un año antes de la toma de posesión del presidente Maduro, que había pasado un año después, ahora que está a punto de cumplirse el primer aniversario de la toma de posesión de ese gobierno. Tenemos entonces aquí en la geografía venezolana un conjunto de agresiones que, vistas a través de esa herramienta, nos puede permitir analizar cuáles son los patrones, las tendencias de agresión que han experimentado los medios y los periodistas en los últimos meses. Y podemos cambiar, por favor, tenemos 4 categorías principales: agresión física, agresión digital, agresión psicológica y agresión jurídica, porque también las leyes en Venezuela se han empleado para obstruir el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país. A través de esa herramienta, entonces, tenemos la oportunidad de hacer un registro sistematizado de todos los incidentes. Es posible, gracias a esas herramientas, capturar cada uno de los incidentes en contra de periodistas y medios que han ocurrido, colocarlos en un punto en la geografía venezolana y en un punto también en el tiempo de esa administración. El mapa es un mapa participativo porque cualquier periodista o ciudadano venezolano puede subir un reporte de agresión. Cualquier medio de comunicación, cualquier bloguero, cualquier persona que esté en la calle que vea cómo es atacado un fotógrafo, cómo le arrebatan su equipo, cómo lo golpean, cómo lo empiezan a perseguir, puede subir ese reporte y registrar casi en tiempo real los incidentes que están ocurriendo en Venezuela. Podemos hacer un análisis de las tendencias y podemos también juntar el uso de las tecnologías y las mejores prácticas de investigación que nosotros mismos tenemos como periodistas. Si podemos cambiar a la siguiente lámina para mostrarles, bueno, ese es un asomo de cuáles son las principales agresiones registradas con estos incidentes. Podemos cambiar. Ustedes pueden ver aquí cuáles son las categorías. Quizá la categoría que ha tenido más incidencia en los últimos 2 años ha sido las amenazas, la censura gubernamental, la limitación del acceso a la información pública gubernamental, los golpes y el robo o destrucción de equipo de periodistas. Ahí viene entonces una serie de incidentes en orden descendiente de acuerdo con el número de casos que han sido registrados en el mapa. No todos los casos están registrados.
Recordemos que esto fue preparado apenas en las últimas semanas, faltan registrar más casos, pero eso ya de por sí nos da un asomo a cómo están las cosas en Venezuela. Cambio, por favor. Lo que tenemos aquí expresado en esta lámina que se ve es, está creciendo el número de visitantes y de páginas visitadas. Cada página visitada es un reporte. Yo espero que en las próximas semanas el número de visitantes se incremente de manera exponencial, sobre todo si este mapa comienza a ser identificado en Venezuela como una herramienta para poder expresar las agresiones. A la siguiente lámina, por favor. Lo que tenemos aquí en esta es cómo en los últimos 2 años se han incrementado de manera exponencial los ataques a periodistas. Si ustedes observan la parte final de esta gráfica, les deben indicar cuál es la concentración y el incremento súbito de los ataques a periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Entonces podemos tener en nuestras manos las cifras precisas de qué tipo de agresiones, cuándo han ocurrido y en dónde han ocurrido. Pasamos a la siguiente lámina. Esto es una comparación del flujo de los ataques. El mapa nos permite analizar esto y si ustedes ven son 3 momentos distintos. Los 2 primeros son antes de la administración de Maduro y el tercero es ya cómo van creciendo el flujo de agresiones, cómo crece entonces el límite de acceso a la información pública, cómo crecen las amenazas y cómo se empiezan a expandir en ese momento particular de Venezuela las agresiones. En la siguiente lámina, que ya es probablemente este año, ya hace unos meses, aquí nos demuestra cómo entonces el acoso legal y los golpes se han estado expandiendo además de las amenazas. Esto apenas es una lámina reciente de febrero y marzo de este año. Entonces nos permite hacer ese análisis de tendencias, es una herramienta que podemos contar. Todos los medios venezolanos pueden acudir a este sitio de internet y pueden entonces ellos mismos analizar las tendencias que están ocurriendo. Siguiente, por favor. Entonces, si empezamos a ver lo que son los conjuntos de agresiones, si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de reportes acumulados están en Caracas. Eso es donde ahora se visualizan 228 ataques, pero toda la geografía venezolana. Si pasamos a la siguiente lámina y empezamos a hacer un zoom in al mapa, vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces empezamos a ver cómo las agresiones están extendidas en todo el territorio venezolano. Podemos hacer un clic en cada una de esas y nos da los reportes de inmediato. Entonces así podemos nosotros comprender cómo este gobierno está utilizando lo que nosotros llamamos un toolkit o una caja de herramientas de agresión a la libertad de expresión y que puede estar eligiendo herramientas de esa caja para poder acallar las voces independientes en Venezuela. Pasamos a la siguiente lámina para ver cómo están aquí las categorías de agresión física. La siguiente nos va a dar las categorías de agresión. Por favor, cambiamos a la siguiente lámina. Estas son las categorías de agresión jurídica y hay un patrón constante. Esto quiere decir que donde hay agresión física hay también agresión jurídica. Vamos a la siguiente, que es la agresión digital. Ahí ustedes pueden visualizar, hay un uso, así como los ciudadanos están utilizando internet, las redes sociales, los teléfonos celulares, las tabletas para reportar la violencia ocurrida en las calles, también el gobierno está utilizando herramientas tecnológicas para suprimir esta libertad de expresión aún en internet, no solamente en la prensa escrita ni en la televisión, también en internet. Y la última, que implica el impacto en la psicología. También hay agresiones de tipo psicológica. Si cambiamos a la siguiente lámina, ustedes pueden visualizar aquí cuáles son las agresiones psicológicas que van desde una cobertura forzada, campañas de desprestigio, amenazas, ataques verbales y bueno, son categorías que hemos nosotros pensado para este mapa. Avanzamos a la siguiente lámina, simplemente para decir que esto ha sido, digamos, una oportunidad para hacer hallazgos. No son los únicos hallazgos, puede haber más analizando con detenimiento el mapa, pero nos hemos encontrado que en este año, en el año que acaba de transcurrir, las agresiones a periodistas y blogueros y medios de comunicación se han incrementado en 200%, si no es que más. Avanzamos, por favor, a la siguiente lámina.
es decir, la amenaza, la censura, la limitación en el acceso a la información pública y golpes y robo de destrucción de equipo son ahora las categorías más importantes en este año. Ahí está el pastel que lo demuestra. Eso es todo, muchísimas gracias. Si pueden ustedes pasar finalmente a la siguiente lámina. Geográficamente están concentrados en Caracas, pero en realidad eso está en la mayor parte de los 300 municipios venezolanos, ¿no? Muchas gracias. Y en la última lámina está el contacto, la geografía de todo el país y bueno, eso es nuestra aportación modesta a esta discusión. Gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Y ahora tenemos a Claudia, no en razón de ninguna discriminación de género o determinación de género, sino complicidad entre periodistas. Y además de eso que hay que tener en cuenta, sino por complicidad periodística para que Claudia pueda amarrar todos los elementos. Sol Molino, gracias. Dicen que el que ríe último ríe mejor. Aquí no nos estamos riendo, aquí estamos hablando de una realidad muy dolorosa. Le agradezco mucho la palabra a mis compañeros de panel, a Ángel Luis Sierra, al alcalde Ledesma, a todos ustedes, queridos, estimados y muy respetados representantes de los medios hemisféricos, en nombre de NTN 24 y de 170 periodistas y personal técnico de producción. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes esta experiencia. Quiero agradecer a la presidenta de la organización, de la Asociación Interamericana de Prensa, a Claudio Paulillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa, de Información, la persona que permanentemente nos acompaña cada vez que nuestros periodistas sufren una agresión y nuestros medios efectivamente son atacados en ese derecho a la libertad de expresión. Quiero comenzar por presentarles rápidamente nuestro canal. Yo aquí estoy compartiendo con periodistas que trabajan en medios de muchísima trayectoria en el tiempo, en el continente, que llevan decenas o centenares de años ya. Estamos hablando de medios realmente tradicionales. NTN 24 es un medio muy joven, nuevo en la región, apenas llevamos 5 años al aire. Nacimos como idea hace aproximadamente una década. Fue una iniciativa de RCN Televisión de Colombia, que es uno de los canales de mayor trayectoria y de los que más audiencia tienen en nuestro país. ¿Y el principio cuál fue? Nace de una reflexión que hacemos como periodistas, pero también como ciudadanos que defendemos los valores democráticos, en un contexto regional en el que nuestra integración se profundizaba de manera muy rápida y muy efectiva a través de lo comercial, del modelo económico. Eso fue evidente en esta última década. Nos organizamos como bloques regionales, nos organizamos como modelos económicos similares, buscando además un progreso para nuestras sociedades, tanto así que el Banco Mundial lo dejó clarísimo en la última década. Nuestra región creció económicamente y sacó de la pobreza a más de 50 millones de latinoamericanos. 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y 50 millones entraron a la clase media, una clase media que llegó también a sus sociedades a exigir valores democráticos, prácticas democráticas, derechos y garantías civiles. En ese contexto nacimos, y cuando salimos al aire hace 5 años nos encontramos y nos topamos de frente con una situación, una realidad política, la expansión del socialismo del siglo XXI. En este contexto entramos a trabajar. Estos 170, periodistas y equipo de producción y equipo técnico, enfrentando los desafíos que trae el liderazgo del socialismo XXI. El principal tiene que ver con la reducción del mínimo de las garantías o efectos democráticos. Entramos a informar en unas sociedades en las que cada vez se reducía más la diferencia o la independencia de poderes públicos, hablo exactamente del Ejecutivo con la justicia, en el que agredir al periodista se
convirtió en una tarea permanente por parte de estos gobiernos, en la amenaza al periodista, el periodista que simplemente informa, que también es crítico, que denuncia, que lleva la realidad a las pantallas de televisión, es visto como una amenaza para ese proyecto político, y en ese mar tuvimos que aprender a nadar. Pues esta situación yo creo que se selló el pasado 12 de febrero, cuando NTN 24, que además convoca periodistas de todas las nacionalidades latinoamericanas a través de nuestro Centro Internacional Operativo de Noticias en Bogotá y también nuestros centros en Washington y Nueva York, fue sacado del aire por orden directa del gobierno venezolano porque simplemente transmitíamos, era el único medio que lo hacía, no solamente a nivel internacional sino también a nivel nacional, de las marchas convocadas por los estudiantes ese pasado 12 de febrero, estamos hablando de mes y medio atrás. Un día en el que también a las calles de Caracas salió una marcha roja a apoyar a su gobierno. No voy a hablar más, voy a dejar que este video explique lo que sucedió ese día y nos gusta resaltar también frente a los desafíos, las oportunidades que se abren y resaltar que aquí hubo un gran apoyo por parte de ustedes, de la CIP, de las organizaciones que defienden estos derechos, los derechos de la información, de la prensa, de la libre expresión, y también cómo, cuando como colegas nos unimos y defendemos nuestros valores que están basados en los democráticos, también nos perciben como fuertes y no como medios a los que se les puede atacar, como medios que están solos. Olvidémonos de los respaldos de los mandatarios o de los políticos que ellos están defendiendo sus intereses. Concentrémonos en unidos, qué podemos hacer, como el caso de enviar papel en este momento a los diarios y a los periódicos en Venezuela. Es simbólico, obviamente es real por unos días, pero es más simbólico el llamado que acaba de hacer también Claudio Pavolillo a los demás diarios de las Américas para que se unan a esta iniciativa. Quiero resaltar cómo también la prensa internacional respaldó a NTN 24 en ese momento simbólicamente, pero fue muy importante para que el régimen tuviera que dar explicaciones. Gracias. Dos gigantescas marchas se tomaron las calles de Caracas, por estudiantes de oposición que en libertad a los universitarios encarcelados previos por haber protestado exigiendo seguridad y libertades. La Marcha Roja, convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez y presidente de Venezuela, apoyaba a su líder. NTN 24 informaba. Mucha tensión en Venezuela. La situación se tornó un poco tensa. Solidarizarse con la lamentable situación que atraviesa Venezuela. NTN 24 en el lugar de la noticia. En Venezuela en estos momentos ningún canal de radio ni de televisión transmite a esta hora la marcha opositora. En la tarde, la marcha de la oposición hasta el momento pacífica se tornó violenta. Los opositores culparon a los colectivos armados oficialistas de haber provocado el caos. El oficialismo culpaba a la... Todos sabemos quiénes son los culpables. Ellos quieren provocar a la policía, a la Guardia Nacional. NTN 24 escuchaba y transmitía las palabras del gobierno. Son asesinos, son malos de espíritu y de alma, están enfermos, son dirigidos por los ex precandidatos presidenciales Leopoldo López y María Machado, responsables de lo que está ocurriendo. NTN 24 también escuchaba las voces de la oposición. El gobierno es quien ha provocado con represión y con acciones fuera por parte de los actos de confrontación entre manifestantes y la fuerza pública. Pero que sepa bien el señor Cabello, nosotros sabemos muy bien quiénes son los responsables, no solo de estas dos muertes horrorosas que han ocurrido el día de hoy. De repente, la señal de NTN 24 en los cableoperadores DirecTV y Movistar de Venezuela fue apagada. Se ha caído la señal de DirecTV. Continuamos en nuestra página web. Noticia extraordinaria en NTN 24. Mucha atención.
Fue censurada en Venezuela, pero NTN 24 seguirá informando sobre sus hechos y los de América Latina con la libertad, el respeto, el balance y las garantías que ofrecen los valores democráticos. NTN 24 fue censurado en Venezuela. Sí fue una censura. ¿Por qué? A Nicolás Maduro ya no le conviene que haya una pequeña ventana. Ya las grandes las cerraron, pero que quede una pequeña ventana para que los mismos venezolanos conozcan sobre su propia realidad, no le conviene. El presidente Nicolás Maduro en persona explicó el porqué de su drástica decisión. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan. Las reacciones comenzaron de inmediato. NTN 24, un hecho de censura indiscutible que viola todas las normas en materia de libertad de expresión, acción actualmente vigentes. Preocupadísimos, ¿no? Alarmados por esta decisión. Está decidido a callar todas las voces que puedan ser independientes o críticas y a tratar de limitar lo máximo posible, y si es posible todo. Esto que pasó hoy con NTN 24 es simplemente un nuevo paso del régimen venezolano hacia la consideración de su dominio absoluto de los medios de comunicación en Venezuela. NTN 24 tiene derecho a ser emitido en Venezuela sin restricciones arbitrarias, como Telesur tiene derecho a ser emitido en Colombia sin restricciones arbitrarias. Y esta Federación de Periodistas Españoles rechaza rotundamente esa coacción a la libertad de información. Los periodistas independientes se caracterizan precisamente por ese ejercicio de coraje. Que ahora se clausure, pues es muy lamentable, es deplorable. Eso es la primera cosa que hacen los dictadores y ustedes han sido las víctimas de eso. No me sorprende que lo mandaron a silenciar porque eso los tiranos siempre hacen eso. La razón que no permiten a NTN 24 es precisamente porque es una estación de prensa, de noticias independiente. Y en los medios de comunicación la repercusión fue global. El país de España detiene al Mena Mérida de CNN a NTN 24. New York Times, Venezuela's leader pulls foreign channel over protest coverage. The Economist, a tale of two prisoners. Global Post, in Venezuela, the revolution will not be televised by NTN 24. NuevoHerald.com, televisora colombiana denuncia censura en Venezuela. The Guardian, Maduro accused of silencing dissent as Venezuela's press runs short of paper. ABC, Internet, a crucial Venezuela battleground. BBC Mundo, canal colombiano NTN 24, sale de parrilla venezolana de DirecTV. HuffingtonPost.com, the 8 things you need to know about the Venezuelan protests. Más de 100 reseñas en diarios internacionales y entrevistas a nuestro equipo periodístico en la radio y la televisión del mundo. Claudia Burizati. Vamos a seguir informando a los venezolanos en Venezuela a través de los medios alternativos. Nosotros lo único que hemos hecho, Oscar, es sacar las cámaras, los micrófonos, nuestro corresponsal poner el pecho en las calles de Venezuela en medio de esta situación. Y Dania Chirinos. No se puede informar lo que pasa en Venezuela. Molesta la información. Andrea Bernal. Hicimos muchos problemas a lo largo de esta jornada en informar por medio de la página. NTN 24 comienza a seguir informando a los venezolanos. En la democracia las posturas conviven. NTN 24 fue... En este video ustedes ven a la periodista, y aquí mis colegas venezolanos la conocen muy bien, Idania Chirinos. Doctor Granier, hace 10 años a ella le tocó informar en vivo y en directo el cierre de RCTV, el canal de televisión en ese momento más antiguo al aire en Venezuela, un canal que hacía parte de la cultura popular y del nervio del venezolano. Pues lo cerraron porque en ese entonces el presidente, que aún estaba con vida, Hugo Chávez, no quiso volver a entregar la concesión. Después de 10 años a ella le toca en vivo y en directo contar que el mismo régimen, ya en poder de Nicolás Maduro, cierra NTN 24. Fue un día muy doloroso para los periodistas venezolanos que trabajan en NTN 24 y por supuesto para todos nosotros, los demás colegas que creemos en algo tan simple como son los valores democráticos, porque fuimos criados, fuimos educados en esos valores democráticos. ¿Hasta qué punto nos preguntamos el crecimiento económico de nuestra región? Nos jactamos tanto de ese crecimiento económico. ¿De verdad está caminando de la mano en el perfeccionamiento de nuestras democracias o estamos caminando hacia atrás? Es la reflexión que todos los días nosotros nos hacemos con nuestro equipo de reporteros. Querido colega Sierra, yo le digo que usted nos muestra una cantidad de categorías a las que se tienen que someter
como agresiones, hoy los periodistas que cubren cualquier noticia en la calle, en Caracas, en San Cristóbal y en cuantas ciudades de Venezuela usted busca ese mapa tan impresionante, la amenaza, la censura gubernamental, los golpes, robo de equipo, ataques verbales, limitación de acceso a la información, pues lamentablemente nuestra gente, nuestros periodistas que valen tanto, que son valientes, que están en las calles de Venezuela, todas estas anteriores las han sufrido, todas. La última, porque robo de equipos en este momento no es solamente la cámara, el video, la tarjeta, la memoria, el CD, es por ejemplo algo tan delicado como los chalecos antibalas. RCN Televisión de Colombia tuvo 15 años una alianza estratégica con Globo Visión. Hace un año o menos cambió la composición accionaria de este medio en Venezuela, que ha sido muy crítico al régimen y al gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. Cambió la postura editorial, en los últimos días hemos visto a los periodistas renunciando en vivo y en directo porque no están de acuerdo con las presiones editoriales que les están imponiendo. Nosotros teníamos ahí por alianza un escritorio en el que se sentaban nuestros colegas de RCN Televisión y nuestros periodistas y camarógrafos. Hace 15 días nos llegó una notificación diciendo que teníamos que abandonar la sede de Globovisión porque la alianza se daba por terminada y cancelada, incluido NTN 24 desde hace 5 años. Aparecieron los equipos, los cables, los micrófonos, pero no los chalecos antibalas. Después de 8 días seguimos rogándole a la gente del Globo que nos devuelvan los chalecos antibalas. Yo como directora de NTN 24 me siento terriblemente mal si mando a la calle a mi grupo de periodistas con algo que les puede salvar la vida. Y lo digo porque es una minucia, y perdónenme que entre en la minucia, pero en la minucia nos entendemos los periodistas que tenemos la experiencia de cubrir en la calle, a lo que nos enfrentamos. Y hasta en esa situación tan puntual, estamos amenazados los periodistas en la calle en Venezuela. Y ni decir cómo fue la orden de Conatel bajo el cierre de NTN para decirle a los caloperadores que sacaran la señal de NTN 24, resolución que aún no conocemos las directivas de NTN 24, que no nos quieren entregar. Al otro día, Nicolás Maduro, ustedes ya lo vieron en el video, dijo que había sido una decisión de Estado. Por decisión de Estado se cierra un medio de comunicación. No quiero aburrirlos más, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, colegas, por el apoyo a nuestros periodistas. Muy amables. Está dispuesto el grupo de expositores a las preguntas de ustedes, distinguidos asistentes. Sí, por favor. Miguel Enrique Otero. Seguida el señor Grani. También Francisco Miró Quesada, por favor. En ese orden. Bueno, no puedo no dar las gracias a la solidaridad de los pueblos colombianos que han enviado papel. En este momento el papel está en la aduana de La Guajira en proceso de nacionalización, pero ha sido un verdadero gesto importante. No tengo palabras para agradecer al diario la solidaridad a la gente de Colombia. Hay otros medios que también, además de los que se han manifestado aquí en la CID, el Grupo de Diarios de América está armando un envío de papel también en esta situación, y realmente la solidaridad lo que nos va a permitir es continuar produciendo el periódico, continuar también el impulso, el nuevo país, y bueno, es algo único que se haya producido una solidaridad como esto le da validez a estas organizaciones periodísticas que tanto critican algunos que no ponen la utilidad de las organizaciones periodísticas, pues está una utilidad importante, haber desarrollado la solidaridad en estos tiempos tan complicados. En Venezuela, la aprobación de divisas
se había señalado del gobierno como una crisis de divisas, como una escasez de divisas. El periódico Última Noticia, que fue comprado por el gobierno, bueno, todavía no sabemos quién es el dueño, pero ellos dicen que van a anunciar el dueño en algún momento, pero sabemos que es el gobierno, por la gente que colocaron en la dirección. Ellos recibieron 4.500 toneladas compradas a 6.30 hace 2 semanas, lo que quiere decir que no hay un problema de divisas. El problema de divisas es a quién le dan la divisa, tan sencillo como es. Sí quería decirle 2 cosas adicionales. Primero, que las víctimas actuales en la violencia mayores en Venezuela son los fotógrafos y los camarógrafos, no solamente los profesionales, sino los infociudadanos, porque a pesar del arrinconamiento que tienen con los medios tradicionales, y donde va quedando un espacio, pero el espacio cada día es más pequeño, lo que ha logrado salir al exterior de una manera contundente, y es lo que reflejan todos los medios del exterior con estos atropellos, estas denuncias, es lo que han hecho los fotógrafos, los camarógrafos y los fotógrafos, el periodismo comunitario. Son 4 millones de teléfonos inteligentes que están transmitiendo fotografías y videos, más lo que tienen los fotógrafos profesionales y los camarógrafos. Eso ha desatado una represión terrible contra toda esta gente. Los camarógrafos, bueno, los periodistas de la web que hicieron el documental anterior, ayer en una manifestación que hubo en la Universidad Central de Venezuela, fueron atacados por los colectivos con cuchillos y les robaron todos los materiales. Ellos ya no tienen cámaras bueno, habrá que comprar más cámaras, pero en estos momentos se quedaron sin cámaras. Pero eso es lo que le está sucediendo a miles de personas atacadas por los colectivos, atacadas por la Guardia Nacional, que juegan combinados. O sea, el objetivo militar de esta gente, el primer objetivo militar no es el estudiante, es fotógrafo. También quería, en el mapa del tema del periodismo, como en Venezuela el tema de las redes sociales se ha convertido realmente en la vía de escape de la información, de la protesta, de la organización, el gobierno ha desarrollado una guerra cibernética gigantesca. Para eso han creado más de 200.000 cuentas de Twitter, donde algunas son funcionarios, otras son a través de robots que ellos tienen instalados en los ministerios, donde primero tienen un grupo que se llama Tuiteros por la Paz, que se dedica a atacar sistemáticamente a toda la oposición venezolana que hace Twitter y a que sea en alguna parte. Después tiene el hashtag SECAP, que es un movimiento que denuncia al SEBIN es la policía política, aquellas personas que deben ser investigadas por todos sus datos, sacan de las redes sociales, de Facebook, de su timeline, y a través de estos datos, cédulas, etcétera, pues van, los allanan, los persiguen las policías políticas. Tienen una móvil que se llama Sello, con Z, que gestiona las acciones de los colectivos. Los colectivos actúan bajo estas direcciones en este móvil. Tienen un sistema de fotos falsas. Fotos falsas son para engañar a las redes sociales. Un equipo de gente que pone fotos falsas y le ponen los hashtags de los opositores. La gente ingenuamente los hace retweet y generan dentro de las redes todo un sistema de fotos falsas hechas por el gobierno. Tienen un sistema a través de los robots y a través de los tuiteros de acciones en masa para suspender cuentas de los tuiteros opositores. ¿Cómo lo hacen? Logran bloqueos por spam. Y finalmente tienen un equipo gigantesco para el hackeo, a través de esto que llaman doxeo, que es la ubicación de las contraseñas. Ellos ubican las contraseñas y hackean. No hay opositor en Venezuela que no haya estado sujeto a un ataque de hackeo y de robo de contraseñas y de cuentas. Quería agregar eso al mapa que ustedes tienen. Gracias.
mañana. Yo quería destacar dos puntos que se han mencionado tangencialmente. Uno tiene que ver con la arbitrariedad y el abuso por parte del gobierno. Claudia Luisati explicó muy bien lo que había ocurrido con NTN 24. Pero entre los culpables de esas arbitrariedades y esos abusos, de la mano del gobierno de Nicolás Maduro y los cubanos, están las empresas DirecTV y Movistar, porque ese atentado contra la libertad que tenemos todos los venezolanos de ver la señal de NTN 24 y ese derecho que tiene NTN 24 de informar a los venezolanos, por quien fue violentado en primer lugar fue por DirecTV y Movistar, que nunca han mostrado la orden judicial o administrativa de sacar del aire a NTN 24. Ellos se escudan con el pretexto de que es una decisión de Estado de Nicolás Maduro, pero por más decisión de Estado que sea, ella tiene que concretarse en una orden judicial o en un acto administrativo donde se decida esa medida. Y eso fue lo mismo que ocurrió con RCTV Internacional, en donde ellos alegaron que unas palabras del capitán, en aquella época teniente Diosdado Cabello, ministro de Infraestructura, Comunicaciones, Vivienda, Hábitat, etc., lo ha obligado a sacar la señal. Pero han pasado ya casi 3 años y todavía no han presentado ni la decisión judicial ni el acto administrativo que los autorizara a hacer lo que hicieron. Y lo hacen por 2 razones: por lucro, porque piensan que pueden perder un buen negocio que tienen en Venezuela, y por complicidad con lo que está ocurriendo en Venezuela. Y este es un punto que debe analizarse, porque estos dictadores como Nicolás Maduro se seguirán saliendo con la suya mientras no haya conciencia de la importancia de la libertad en parte de quienes se benefician de esas libertades. El otro punto que quiero destacar es en el tema que también se ha mencionado mucho del acceso a la información. La denegación de acceso a la información no ocurre solamente bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Ocurre también en gobiernos democráticos que no informan los negocios que tienen con la dictadura venezolana. Por ejemplo, mucha gente se sorprende de que un país democrático y progresista como Brasil apoya a Venezuela. Y Brasil se niega a informarnos cuáles son los negocios que tiene con Venezuela, cuáles son las armas que le ha vendido a Venezuela, cuáles son los negocios que tiene Odebrecht, con nombre y apellido, Odebrecht en Venezuela, sin licitación, sin escrutinio de ningún tipo, en donde se juegan miles de millones de dólares legítimamente de Venezuela, pero sobre los cuales también está obligado a informar el gobierno de Brasil. Pero nadie le está pidiendo cuentas al gobierno de Brasil, ni al gobierno de Argentina, ni al gobierno de Colombia, cuáles son los negocios que tienen con Venezuela que hacen que prefieran guardar silencio antes que informar sobre esos temas. Y el otro tema que me quiero referir es el tema de la justicia internacional. O sea, para proteger todos estos derechos humanos que han sido tan bellamente descritos y transcritos en acuerdos y tratados y convenios internacionales, existen unos tribunales. Voy a citar un caso muy brevemente personal. Cuando yo empecé a ver los atropellos contra los periodistas, ahorita hay escándalo porque hay 100 periodistas agredidos. Cuando yo empecé a ver las agresiones contra nuestros periodistas, presenté un caso en la Comisión Interamericana. Durante el lapso en que se tramitó ese caso en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 152 trabajadores nuestros fueron agredidos. 152. Y eso, lo que se refiere a agresiones físicas. Aparte de eso, había juicios, procedimientos penales, procedimientos administrativos y, por supuesto, todo el tema de la agresión contra la libertad de ejercer su profesión, de informar, de expresarse y el derecho de la gente a estar informada. La Corte dictó una sentencia en la que condenó al régimen venezolano y el régimen venezolano la ignora y a nadie parece importarle. Y ese es el problema. ¿De qué sirve la justicia si después no puede ejecutarse la sentencia?
Entonces yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre esos temas. Las agresiones no solamente son de la dictadura, son también de empresas que quieren operar bajo las condiciones que impone la dictadura para lucrarse de eso. En la denegación al derecho a la información no ocurre solamente en las dictaduras, también está ocurriendo en otros países que no informan sobre los negocios que tienen con Venezuela. Y por último, una breve mención al problema que menciona Miguel Enrique Otero sobre el tema de las divisas. De acuerdo a la Constitución venezolana, que el presidente cita todos los días, en Venezuela debería haber libertad de cambio. O sea, el régimen de control de cambio es una exclusión a la regla constitucional que es la libertad de cambio. La Constitución también dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es eso de que unos periódicos pueden recibir divisas a 6.30, pero un ciudadano cualquiera va a comprar $1 y no lo consigue a menos de 70 o 80 bolívares por dólar? ¿Cómo es eso que hay divisas para un periódico, si es amigo del gobierno, a 6 bolívares por dólar, y para otro tiene que acudir al mercado libre que puede estar, nadie sabe, hay un tipo de cambio a 11, hay otro tipo de cambio a 49 y hay otro tipo de cambio a 70 y pico? Entonces hay una cantidad de iniquidades que están ocurriendo y que la gente va tomando como por sentado, ¿no? Es que es así, es que en Venezuela hay control de cambio. No, la Constitución establece la libertad de cambio. La Constitución establece la libertad de todos. Somos todos libres, somos todos iguales ante la ley. La ley debe tratarnos a todos por igual, pero nada de eso ocurre. Y no hay conciencia porque hay gobiernos que prefieren hacerse la vista gorda para seguir haciendo sus negocios y mejorar su balanza de pago, y hay empresas que para mejorar sus resultados financieros también prefieren hacerse la vista gorda e ignorar lo que está ocurriendo. Gracias. Francisco Miró Quesada. Perdón. Sí, solamente quiero advertir que estamos a 10 minutos del comienzo del almuerzo previsto para las 2 de la tarde, así que fue antes que sería la noticia. Que me quiere quitar la introducción a mi pregunta. En realidad quiero felicitar a los participantes del panel, su exposición ha sido muy interesante, y quiero destacar algo fundamental, que es que en este plenario, en esta reunión, ha surgido, por razones obvias, la palabra solidaridad. Y esta solidaridad se está dando en el caso de Venezuela, pero en algunos medios de comunicación. Pero yo creo también que esta solidaridad debe ir más allá, porque la solidaridad es un valor fundamental, que es un compromiso, porque nosotros no podemos hacernos de la vista gorda de lo que está pasando con estas dictaduras que están dañando a Venezuela, Ecuador, que están dañando a Nicaragua y a Bolivia. Evidentemente, pienso yo que el pueblo venezolano está ejerciendo su legítimo derecho a la insurgencia. Yo no sé, Adrúbal, si es que en la Constitución venezolana se reconoce ese derecho, pero aunque no estuviera, pues no está en buena hora. En consecuencia, la insurgencia ya no es una resistencia, una insurgencia del pueblo venezolano contra la dictadura. Y pienso yo, porque este es un sentimiento que parte de alguna experiencia que tengo como peruano, haberme enfrentado a las dictaduras, que ha salido la juventud venezolana a las calles. Y si la juventud venezolana ha salido a las calles, la juventud universitaria ha salido a las calles, entonces Venezuela se ha salvado, Venezuela se va a salvar de las dictaduras. También yo he tenido otra experiencia, por eso, señor Ledesma, señor alcalde, mi pregunta, porque en alguna oportunidad yo fui regidor, vale decir concejal en la Municipalidad de Lima, y tuvimos un enfrentamiento con el gobierno Fujimori en esa época. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué mecanismos está utilizando el chavismo, porque Maduro forma parte del chavismo, contra los municipios que, como el suyo, mantienen una línea democrática, una línea autónoma? Gracias. Como quiera que, además de las preguntas del señor Miró Quesada, no hay más preguntas,
las va a contestar el señor Ledesma y hará un comentario final. Gracias. Reconociendo el gobierno de Venezuela, digo mi querida Claudia, está reclamando los chalecos antibalas, seguramente el gobierno le va a responder: confórmese con las balas y nos dejan los chalecos, porque así estamos en el país. Lo que acaba de plantear tanto Miguel Enrique como Marcel Granier como Francisco, lo obliga bien a reivindicar por qué hablo en esta reunión de la devaluación, por qué hablé en esta reunión de la inflación, por qué hablé del número de homicidios, porque todo eso es una derivación de la causa fundamental de nuestro trauma, que es la pérdida del Estado de Derecho. En Venezuela no hay seguridad jurídica. En Venezuela no se respeta la Constitución Nacional, que garantiza, por ejemplo, la descentralización. Y ya le voy a responder a Francisco qué pasa, por ejemplo, con el proceso de transferencia de competencias, de recursos del Estado central a las zonas intermedias de la estructura gubernamental en Venezuela. De allí que la hegemonía comunicacional que el gobierno viene aplicando es la columna vertebral de lo que se quiere establecer en nuestro país. El gobierno, por ejemplo, cuando no tiene argumentos, cuando se le agotan los pretextos para justificar la escasez de alimentos, porque lo que se ve en Venezuela no es un invento, no es una fábula de los medios de comunicación, no es una trama inventada por una oposición que quiere contrariar radicalmente al gobierno. Allí vemos todos los días, Claudia pudiera mostrarles imágenes de NTN 24 de las colas de 3 horas, 4 horas, todos los días, en las zonas más humildes y en los sectores de clase media, para la gente poder comprar azúcar, leche, papel sanitario. Se está inaugurando ya en Venezuela la famosa tarjeta de racionamiento, la que viene de regreso en Cuba, la estamos inaugurando nosotros en nuestro país. Ahora, el gobierno que habla de la guerra económica y montó una estrategia denominada la estrategia DACA, la operación DACA, el mes de noviembre del año pasado, obligando a comerciantes que tenían en depósito, en inventario, aparatos de televisor, microondas, lavadoras, neveras, secadoras, a precios de gallina flaca. Un espejismo para engañar a la ciudadanía. ¿En qué se apoya el gobierno para llevar adelante esta estrategia comunicacional? Esta estrategia de propaganda, en el aparato de propaganda. Los medios públicos que son pagados por los ciudadanos venezolanos. Yo estuve, por ejemplo, anteayer en Televen, fui a grabar un programa con el periodista Carlos Crowe, y cuando llegué al canal como a las 5 de la tarde, todavía estaba en cadena Nicolás Maduro, y la cadena había comenzado a las 12:30. Los que manejan medios privados saben lo que cuesta una hora de televisión. ¿Quién le repone eso a un canal de televisión? Porque al canal 8 le llega el cheque mensualmente, y a NTN de la Asamblea Nacional y a los canales que están en el circuito de medios públicos los financiamos los venezolanos con petróleo y con impuestos. Pero ¿quién paga la nómina de los canales privados? De allí que quise hacer énfasis en este tema de la hegemonía comunicacional, porque esa es la madre del gran problema que tenemos en Venezuela, que es a lo que se refirió Marcel Granier. Nosotros vamos y metemos un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, como ocurrió en el caso de María Corina Machado, los diputados Richard Mardo, y nos despachan de un momento a otro, porque el Tribunal Supremo de Justicia es un poder al servicio de los objetivos que tiene este gobierno, que es preservar el poder a como dé lugar. El tema, por ejemplo, de la inseguridad, nosotros rastreamos en distintas fuentes el problema de la inseguridad. En el primer trimestre de este año ya se han igualado o superado los índices de inseguridad en comparación con el primer trimestre del año pasado. El año pasado hubo nada más en Caracas más de 5.000 homicidios y en toda Venezuela se registraron más de 25.000 homicidios. De cada 10 personas que mueren en Caracas, 7 son menores de 30 años. Estamos hablando de viudas prematuras,
estamos hablando de huérfanos, de niños que se quedan sin padre, fundamentalmente sin padre, porque las estadísticas indican que son varones la mayoría de las víctimas. De allí que ese es el gran problema que tenemos en Venezuela. El tema, por ejemplo, de las cableras. Viniendo a Caracas, la semana pasada me encontré con una ciudadana que me dijo, mire, yo voy a meter un recurso de amparo, porque yo me suscribí a esa cablera para ver NTN 24. Y resulta que a mí me sacaron de la cablera, de mi pantalla, a NTN 24. Bueno, eso puede ser una idea. Que nosotros estemos movilizándonos en Caracas en los próximos días para solicitar que se restablezca el derecho del ciudadano que fue y pagó en una taquilla el servicio de televisión por cable para ver determinado canal. La importancia, por ejemplo, del planteamiento de Francisco, la solidaridad. Para nosotros es muy importante que la solidaridad sea efectiva. Ya hemos visto, como lo decía Claudia, el valor simbólico que ha tenido el tema del papel periódico. Y ya ha surgido aquí la idea planteada por Claudio de que esto sea emulado por otros países. Bueno, ojalá, por ejemplo, que también el 4 de mayo próximo, que se cumplen 3 meses de las protestas iniciadas por los estudiantes, se pudiera dedicar ese día a que en los diarios de Perú, de Chile, de Argentina, de Panamá, de Ecuador, de Colombia, en Estados Unidos, en Bolivia, en Brasil, se le dedicara por lo menos un editorial o un artículo donde se reseñara el problema de la violación de los derechos humanos. Marcela acaba de hablar del tema de los periodistas, no ahora, así como dije que el tema de María Corina no es una novedad, como tampoco es una novedad el tema de Leopoldo López, tampoco es una novedad la agresión contra los periodistas. Pero además los métodos que se están aplicando. Aquí tengo una imagen del Nacional del día de ayer con un joven que fue desnudado en la Universidad Central de Venezuela. Ese es un método que estamos utilizando ahora. No estamos hablando de simples detenidos, estamos hablando de jóvenes que han sido torturados, de muchachas que han sido violadas. Y algunos dirán, ¿y por qué no hacen las denuncias? Hay más o menos como, creo que 35 denuncias documentadas. Pero ¿por qué ese centenar de jóvenes que han sido violados, que han sido torturados, no hacen las denuncias? Porque antes de salir les dicen, sabemos dónde vives, quién es tu mamá, sabemos quién es tu hermana, sabemos dónde trabaja tu papá. Si hacen una denuncia, espérate para que veas lo que les va a pasar. O sea, la intimidación. Ahora, ¿qué han dicho los voceros del gobierno hoy con relación a este grupo de miembros de colectivos armados que ingresaron a la Universidad Central de Venezuela, pero que ingresaron también el año pasado, pero también habían ingresado el año 2012, pero también habían cometido actos de violencia el año 2011 y 2010? Son los mismos grupos y están identificados las mismas personas, bien, con armas de fuego que se supone son suministradas por el propio gobierno. La diputada Tania Díaz, una de las cabezas visibles del canal del Estado venezolano, el Canal 8, ha dicho que no hay que estigmatizar a los jóvenes que han sido nombrados simplemente porque sean miembros de este colectivo, que ellos estaban haciendo una labor social dentro de la Universidad Central de Venezuela. Pues bien, esta es la situación de violencia en la que nosotros estamos viviendo. Por eso cuando hablamos de un diálogo con el gobierno, nosotros no nos negamos a transitar los caminos del diálogo, pero el diálogo tiene que ser para que se acabe la manipulación de los poderes públicos, para que se ponga en libertad a los presos políticos, para facilitar el retorno de los que están en el exilio, para que se haga justicia de las víctimas de estos jóvenes, de estos ciudadanos que han perdido la vida en los últimos meses, para que se haga justicia a los estudiantes que están detenidos, para que se comience a resolver el problema, por ejemplo, del desabastecimiento y estos problemas que tienen que ver con la política cambiaria y con la política de precios. El control del cambio existe hace más de 10 años y lo menos que se controle es el cambio. Ya para finalizar, a Francisco, ¿qué mecanismo hace el gobierno? Bueno, en mi caso, a mí me eligió el pueblo de Caracas el 23 de noviembre del año 2008 como alcalde metropolitano, con más de 700.000 votos. Esa misma madrugada del 23 de noviembre modificaron unas gacetas
que fueron publicadas el lunes siguiente, o sea, unas horas después, y por vía de Gaceta nos arrebataron, por ejemplo, la tutela del Circo de Toros de la ciudad de Caracas, el llamado Circo de Toros de Caracas. Nos arrebataron el estacionamiento que estaba asignado del Río Tuy. Nos quitaron Ávila TV, que estaba adscrita también a la alcaldía metropolitana. Pero es que unos meses después, unas semanas después, el despacho asignado al alcalde metropolitano fue tomado por un grupo comando que lucían capuchas y armas de guerra. Y cuando hicimos el reclamo, el gobierno dijo que eso era el representante de trabajadores que estaban reclamando su reivindicación. Nos arrebataron 13 edificios, pero nos quitaron las competencias de bomberos metropolitanos, porque los bomberos, a partir de que se nos fueron arrebatados, comenzaban a ser bomberos socialistas. Dígame usted si en Madrid, si en Francia, si en Buenos Aires, si en Santiago de Chile existen bomberos socialistas, liberales, socialcristianos, neoliberales. Nos quitaron la tutela de las escuelas, nos quitaron la tutela de los hospitales, nos quitaron la tutela de las policías, nos quitaron la tutela de los parques, como el Parque El Pinar, nos quitaron la administración de los ancianatos, nos quitaron el 99,5% del presupuesto fundamental de la alcaldía metropolitana, nos quitaron el 100% de otra fuente de ingresos que era de recaudar tasas por timbre fiscal. ¿Cómo hemos sobrevivido? A fuerza de coraje. Y fue creada por la vía de una trampa jurídica, una figura denominada jefatura de gobierno distrital. Díganme ustedes si eso no es un golpe de Estado. Pero sobrevivimos 5 años y en medio de estas adversidades el pueblo me volvió a acompañar, a mí y a la unidad, porque mi elección fue gracias al esfuerzo unitario que hicimos los sectores democráticos de Caracas. Y volví a ganar el pasado 8 de diciembre con más de 700.000 votos, en medio de grandes adversidades y luchando contra el ventajismo, porque yo no competí simplemente con el ministro de Información del gobierno, el señor Ernesto Villegas, yo competí contra Miraflores, contra los ministerios, contra PDVSA, contra el Fuerte Piuna, con los colectivos, y no obstante obtuvimos una victoria. ¿Y qué hizo Nicolás Maduro? 4 días después de que fue proclamada nuestra victoria, designó como ministro de Estado para la ciudad de Caracas precisamente a Ernesto Villegas, a quien habíamos derrotado en las elecciones del pasado 8 de diciembre. En este momento hay más de 36 alcaldes amenazados, pero no es un problema solamente contra mí. Yo estoy aquí y tengo la cabeza pendiente allá en un juicio por desacato que está aplicándome el gobierno, con la idea de sacarme del juego, como creen que lo han hecho con Leopoldo, que sigue luchando desde la cárcel de Ramo Verde, como creen que lo han hecho con María Corina, que hoy regresó a Caracas y regresó a Maiquetía, y en Maiquetía se fue a respaldar a los estudiantes en una protesta de jóvenes que están en las adyacencias de la ONU. Pero es que también le tienen la escopeta montada a Enrique Capriles Radowski, a quien califican de asesino, lo tienen amenazado con un juicio, le tienen también la escopeta montada al gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y le tienen también una amenaza de juicio a el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y a los alcaldes los someten a un regateo, como que si nosotros tuviéramos que depender de la buena voluntad de un ministro que nos dice: le vamos a dar 3 patrullas, 5 motocicletas y 2 ambulancias, pero si se portan bien. Si ustedes convocan y participan en marchas, esas marchas son para desestabilizar el gobierno. Ustedes tienen que actuar como una suerte de bebé querido, que estén allí tranquilitos, sin denunciar las arbitrariedades del gobierno, porque si denuncian las arbitrariedades del gobierno, corren el riesgo de ser sometidos a juicio, de que les activemos el juicio o que les cerramos el flujo de los recursos que les corresponden de pleno derecho a los alcaldes y gobernadores del país. Así estamos nosotros luchando en Venezuela. Ahora, en estos días, antes de venir para acá, participé en una tertulia con otros compañeros y había un debate sobre si en Venezuela se podía caracterizar el gobierno de dictadura. Y hay quienes decían, al ejercer su derecho de palabra: no, yo creo que no es dictadura. Y otros decían: yo tampoco creo que todavía sea dictadura. Y ustedes tienen razón. Ah, tienes razón, qué bueno que te sumas. No, tienen razón, esto es peor que una dictadura. Porque cuando los jóvenes de la generación del 28 lucharon contra Juan Vicente Gómez, sabían a qué atenerse. Era una tiranía. Y los que lucharon contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que resultaron prisioneros en Guasina, en Sacupana, en las cárceles
de las que disponía la dictadura de Pérez Jiménez sabían que era una dictadura. Esto es peor, porque este es un gobierno que usa las virtudes de la democracia, manipula las instituciones de la democracia, viene asfixiando los esfuerzos de los sectores democráticos del país para aparentar adentro y sobre todo afuera que nosotros estamos viviendo en una democracia que garantiza los derechos de todos los ciudadanos. Esa es la triste realidad que nosotros estamos padeciendo en la hora actual. Muchísimas gracias. Solo anticiparía que al señor Ledesma le espera otra denuncia cuando llegue a Caracas. Y es haber citado a Orwell sobre lo que engendran las dictaduras.